ayudas. Hola amigos, el día de hoy vamos a estudiar este tema, el dominio y recorrido de funciones, o también le llaman a este el rango de funciones, y vamos a utilizar este método, el método gráfico. ¿De qué se trata? Bueno, lo primero que debemos saber es que es una función. Ya, una función, bueno, tiene distintas definiciones, pero a nivel gráfico, una función significa el lugar que forman los pares de puntos X contra Y que están relacionados mediante una fórmula matemática que se escribe así: Y es igual a f de x, así es como se escribe, en donde esta Y que tenemos acá se le llama la variable dependiente y esta X que tenemos acá se le llama la variable independiente. Como un ejemplo podríamos escribir, por ejemplo, ¿no es cierto?, la función Y igual, y acá necesitamos una fórmula en donde aparezca la X, ¿no es cierto?, que podría ser esta, el doble de X más 1. Ya, esta es una función, ya, pero a nivel gráfico decíamos, ¿no es cierto? Este sería el nombre de la función, pero a nivel gráfico, ¿qué significa? Significa que cuando nosotros nos preguntamos qué relación tendrán los valores de X, o sea, de variable independiente, contra los valores de Y, que es la variable dependiente, entonces, dado que X es independiente, podemos poner varios números como el 0, el 1, el 2, etcétera, incluso negativos, racionales, etcétera, ¿no? Entonces, nos preguntamos si X toma el valor de 0, Y, por eso se le llama dependiente Y, porque Y depende del valor que toma X. ¿En dónde? En esta fórmula. Miren, nos imaginamos que aquí entra este valor de 0 y calculamos 2 por 0, 0 más 1 es 1, o sea que Y toma el valor de 1. Si X toma el valor de 1, 2 por 1, 2 más 1, 3, ¿no es cierto? Y si X toma el valor de 2, 2 por 2, 4 más 1, 5. Ahora, ¿qué con esto? Esto significa que esto de ahí es una pareja, un par ordenado 0, 1, ¿no es cierto? La primera es X, la segunda Y, si lo vemos como pares ordenados tendríamos de esta manera: 1, 3 y el de acá 2, 5. Ya, pero ¿y qué tiene que ver esto con un gráfico? Es decir, ¿por qué esto es un gráfico? Porque podríamos entender que esto se grafica así, de la siguiente manera. Miren, vamos a tomar los puntos siguientes. Este es el punto 0, 1, entonces vamos a colocar aquí ese punto, lo ubicamos, ¿no es cierto?, en este gráfico cartesiano, donde en la horizontal tenemos el eje llamado de las X, en la vertical el eje de las Y, y aquí tenemos 1, 2, 3, etcétera, ¿no es cierto? 2, 3, 4, 5. Ese punto, este es el que acabamos de graficar, es el 0, 1. El otro es 1, 3, medimos 1 en X y 3 en Y, entonces sería 1, y acá 1, 2, 3 en Y, entonces nos va a quedar este punto en el cruce, ¿no es cierto?, de estas coordenadas. Tenemos este punto que sería el 1, 3. Igualmente el 2, 5 sería 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Entonces en este cruce el tercer punto 2, 5. Y al unir estos puntos, porque entendemos que estos puntos solo son representativos de esta función, es decir, que entre cada punto y punto hay infinitos puntos, entonces obtenemos el gráfico o la gráfica de la función. En este caso es una línea recta que se va hasta el infinito y tiene por nombre esta línea Y igual a 2x más 1. Entonces eso es el gráfico de una función. Ahora vamos a indicar qué es esto del dominio y qué es esto del recorrido de una función. Entonces empecemos con la idea de el dominio. El dominio, dice, es la proyección de la función en el eje horizontal X. Esto de la proyección vamos a entender como si fuera la sombra que deja esta función, ¿no es cierto? Esto de sombra, lo voy a poner así, solamente es didáctico, ¿no es cierto? La sombra de la función que se proyecta sobre el eje horizontal X. Vamos a suponer, por ejemplo, miren que tenemos una función como esta que ustedes van a ver aquí. Miren, aquí tenemos el eje X, acá tenemos el eje y vamos a tener una función que podría ser algo así como esto. Ya, miren, voy a poner de esta manera para explicar algo. Aquí esta función tiene un agujero y acá un punto lleno, y aquí tenemos A, ¿no es cierto? Ese es un valor de X, B, otro valor que está a la derecha, y acá podríamos tener C, y acá podríamos tener
D. Con esto explico entonces lo que es el dominio. Entonces, dominio es la proyección o sombra de esta función sobre el eje X. Entonces, ¿eso qué significa? Que vamos a suponer que tuviéramos una fuente de luz muy grande y muy lejana como el sol, por ejemplo, una lámpara muy grande. Esto solamente suponemos. Y nos preguntamos qué sombra arroja esta, que es la función, esta de aquí es la función y igual a f de x, este es su nombre, ¿ya? Y nos preguntamos qué sombra arroja esta función sobre el eje horizontal x. Ahora, esto es una cosa muy curiosa, ¿no es cierto? ¿Cómo es esto de sombra? Bueno, esto es algo que imaginamos como si hubiera una sombra de esta que fuera un objeto material. Imaginen ustedes una varilla doblada. Entonces nos preguntamos qué sombra arroja sobre el eje horizontal y la respuesta es desde A hasta B, ¿ya? Pero fíjense, B es parte de la sombra, ¿por qué? Porque este punto se proyecta acá y queda sombra. Y en cambio en A deja pasar la luz, entonces quedaría de esa manera. Con lo cual podemos decir que el dominio de esta función, así se pone, algunos ponen D o M, eso no importa. El dominio de la función es el conjunto que va desde A hasta B, siempre de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Pero B sí está tomado en cuenta dentro del conjunto, porque miren aquí sombra, pero A no. Entonces se pone de esta manera con un cochete mirando hacia otro lado, ¿ya? También es una manera de escribir así, con paréntesis curvo y el otro con paréntesis recto o corchete. Miren, esto significa el B sí está incluido en el dominio y el A no está incluido en el dominio. Ya, eso es entonces el dominio. Ahora viene la pregunta que es el recorrido. Dice aquí, el recorrido es la proyección, o sea que esto también podríamos entender como que también es la sombra, ¿no es cierto? Ya, pero es una sombra de otro estilo. Miren, es la proyección o la sombra de la función sobre o en el eje vertical. Miren que antes era eje horizontal, ahora es eje vertical. Y. Entonces, en este mismo ejemplo, si nos preguntamos qué sombra arroja esta función en el eje vertical, es como si nosotros ya quitáramos esta luz de aquí, esta lámpara, y más bien pensamos en una lámpara que la ponemos así, ¿no es cierto?, desde la derecha en una lámpara muy, muy grande y muy, muy lejana, y nos preguntamos repito que hay que esta la omitimos, o sea, quitamos y ponemos, o esta misma, pero la ponemos acá, ¿ya? Y nos preguntamos de dónde a dónde va la sombra, pero proyectada en esta pared vertical Y. Entonces encontramos que la sombra vendría desde aquí, ¿no es cierto? Fíjense, todo esto, pero aquí tendríamos un agujero porque por ahí se pasa la luz, ¿no es cierto? Miren, este rayo de luz se pasa y nos deja luz. Entonces la sombra va desde C hasta D, no desde D hasta C, siempre desde el más de abajo hacia el más de arriba. Y entonces entendemos que el recorrido o rango también le llaman, y se pone así, rango de la función o recorrido de la función va desde el menor, o sea, desde C hasta el mayor, hasta D, pero como ustedes ven en C no está incluido, entonces ponemos así, o bien paréntesis, ¿no es cierto?, curvo, y incluido entonces hasta D, con lo cual habríamos calculado, miren, por un lado dominio y por otro lado el recorrido de la función. Entonces, resumiendo, la proyección de la función sobre el eje horizontal es esta, el dominio, ¿no es cierto? Y la proyección de la función sobre el eje vertical es recorrido. Ahora, en el ejemplo que pusimos al comienzo, fíjense aquí una situación. ¿Cómo diríamos el dominio de esta función? Miren, recuerden que esta función se va hasta el infinito, ¿no es cierto? Entonces, si ponemos una sombra hacia acá, digamos una luz muy, muy grande, entonces tendríamos una sombra que va desde aquí, es como si esto fuera una varilla, ¿no es cierto? Entonces viene la sombra que se va hasta el infinito, ¿ya? Pero como dice sobre el eje X y en esta parte de acá ya no tenemos sombra, entonces más bien para completar la idea, entonces suponemos que esta lámpara la ponemos debajo, ¿no es cierto? Y como esto se va hasta el infinito, entonces sigue haciendo una sombra en el techo, ya no sería en el piso X, sino en el techo X. Y nos damos cuenta que la sombra es continua desde menos infinito hasta más infinito. ¿Por qué? Porque esta función se va hasta infinito. De ahí diríamos que el dominio de la función es todos los números reales, o también se escribe desde menos infinito hasta más infinito. Ya es la manera de escribir, siempre mirando hacia afuera en donde es infinito, ¿no?
Ya, y el recorrido de la función, ¿cuál sería? El recorrido de la función, como ya vemos, es la proyección de esta misma línea, pero en la pared vertical. Y entonces, miren, si ponemos o imaginamos que esta lámpara ya no va aquí ni acá, sino que va por acá, ¿no es cierto? Entonces, arrojaría, si esta fuera una varilla introducida en la pared, entonces arrojaría una sombra que va desde aquí hasta el infinito, ¿no es cierto? Hacia arriba. Pero, ¿qué pasa en la parte en donde esta varilla se introduce en la pared? Entonces, para eso deberíamos imaginarnos que esta lámpara la vamos a ubicar por acá. Entonces, con eso entendemos que esta de aquí en el cuarto de al lado, ¿no es cierto? Esta varilla va a proyectar en el otro lado de la pared esta sombra. Si juntamos la sombra que proyecta de un lado de la pared y del otro lado de la pared, tenemos que es un continuo desde menos infinito hasta más infinito. Y entonces decimos que el recorrido es los reales o también, como dijimos antes, va desde menos infinito hasta más infinito. Bien, para terminar vamos a revisar estos ejercicios. En el primero tenemos esta que es una curva, una parábola, como vemos aquí, y entonces vamos a determinar el dominio. Para estos ejercicios, que son los típicos de esta parte, no tenemos que hacer ningún cálculo, sino solamente mirar con atención y escribir la respuesta, es decir, por una simple inspección. Entonces, cuando nosotros o nos dan el gráfico de la función o es muy fácilmente se puede obtener el gráfico de una función con GeoGebra, por ejemplo, o algún graficador, alguna aplicación. Entonces, con solo ver la función podemos indicar el dominio. Entonces, miren, ¿se acuerdan esto de la lámpara, no es cierto? Entonces, imaginariamente vamos a suponer aquí y entonces entendemos que esta parte va a arrojar una sombra hasta el infinito, acá una sombra hasta el infinito, pero si ponemos debajo, entonces se va a completar la sombra así, ¿no es cierto? Por lo tanto, decimos que el dominio va de menos infinito a infinito o si no más rápido los reales. Pero en cambio en el recorrido, fíjense, si ponemos o nos imaginamos la lámpara en la parte de acá, entonces tendríamos que esta parte nos arrojaría una sombra desde esta parte nos arrojaría una sombra desde aquí, ¿no es cierto? En adelante hasta el infinito. Y si igual ponemos la lámpara en el otro lado, en el otro lado de la pared, nos daría la misma, ¿no es cierto? Desde menos infinito, perdón, desde menos 3 a infinito. Entonces el recorrido de esta función iría desde menos 3 incluido, porque miren que este punto hace que se incluya la sombra aquí, entonces incluido desde menos 3 hasta más infinito y como siempre por definición infinito excluido. ¿Ya? En este segundo ejercicio, aquí pienso yo que es más fácil, miren, aquí revisar que la sombra va desde este punto incluido, ¿no es cierto? Me refiero a la sombra que dejaría esta función sobre el eje X, o sea, el dominio, iría hasta por acá, pero aquí ya pasa la luz, ¿no es cierto? Entonces solamente iría desde ahí hasta acá. Entonces el dominio de la función va desde, siempre se pone desde el que está más a la izquierda a la derecha, entonces desde menos 2 hasta 4. Y claro, en menos 2 está incluido, es parte de la sombra, y en 4 es luz, o sea, no hay sombra, entonces estaría así. Y algo curioso pasa en el recorrido para esta función, porque el recorrido es un solo punto. ¿Por qué? Porque si ponemos o nos imaginamos esta lámpara acá, solamente tendríamos en este punto de aquí una sombra. Algunos se equivocan y dicen este punto no está incluido. No, pero este no, pero todos los que están al lado sí, que me dejarían hipotéticamente claro una proyección en este punto. Igual si lo pensamos desde el otro lado, tendríamos acá. Entonces, este punto que no lo hemos puesto, pongamos de 5, por ejemplo, entonces, el recorrido de esta función está formado por un solo valor. Tenemos un solo punto y es sombra de proyección 5. En el siguiente ejercicio, entonces podríamos también fácilmente pensar, nos imaginamos, miren esta lámpara, entonces que me deja una sombra desde aquí, ¿no es cierto?, hasta el infinito. Aquí no necesitamos suponer que hay una luz debajo porque ya esta función no pasa para la parte de abajo. Entonces diríamos que para este ejercicio el dominio es el conjunto de puntos que va desde menos 1, fíjense, va desde aquí hasta donde sería hasta infinito, pero claro, en infinito excluido, pero en el menos 1 debemos poner incluido porque miren que este punto está pintado, está lleno.
Y el recorrido, en cambio, ahí sí tendríamos que pensar en que ponemos la luz acá, ¿no es cierto? Que no, con lo cual tendríamos sombra desde aquí en adelante hasta el infinito arriba, porque miren que esta función se entiende que se va hasta el infinito subiendo, ¿no es cierto? Entonces la sombra que dejaría en vertical sería también hasta el infinito. Pero si suponemos que la lámpara la ponemos del otro lado, entonces completaría esta sombra de acá en un continuo, aquí no pasaría nada, es decir, la sombra se continúa, ¿no es cierto?, sin un fraccionamiento aquí y nos dejaría una sombra desde cero hasta infinito. Recuerden que siempre desde el más abajo hasta el más alto, ¿no es cierto? Y con lo cual diríamos que el recorrido va desde cero hasta más infinito, en infinito excluido, y en cero será incluido, ¿no es cierto? Porque tenemos sombra vertical aquí. En el siguiente ejercicio es una función senoidal, es decir, que es tipo de seno, ¿no es cierto? Y se entiende, miren, le puse así a propósito esta flechita en la punta, para entender que esta función se va hasta el infinito, tanto derecha como la izquierda. Entonces eso significa que el dominio, como ya tenemos más práctica, ¿no es cierto?, ya podemos omitir eso de la luz, ¿no es cierto?, y entender que la proyección de toda esa función es todos los números reales. Algunos he visto que en vez de utilizar esta idea didáctica de poner una luz acá encima, algunos piensan, ¿qué pasa si aplasto esta función? Imaginen que venimos una prensa y la deja aplastada tanto de abajo como de arriba y nos preguntamos qué es lo que queda, entonces quedaría extendida en toda la función. Como ustedes gusten, pueden utilizar estas ideas didácticas, la una de la lámpara y la otra del aplastamiento vertical sería para el dominio y horizontal para el recorrido. El recorrido para esta función es desde -2 hasta 2, porque miren que acá ya no tenemos sombra, sino que solamente tenemos desde -2 hasta 2, es decir, este tramo de aquí, ¿no es cierto? O si gustan decir ustedes, ¿qué tal si aplastamos toda la función contra la pared y también toda? Entonces quedaría aquí, ¿no es cierto?, entre -2 y 2, y claro, incluidos estos puntos -2 y 2. En este penúltimo ejercicio podríamos decir lo siguiente: miren, aquí tenemos una asíntota, es esta línea vertical. Esta línea de aquí se llama asíntota, se la representa así: línea, punto, ¿ya? Y entonces se entiende que esta tiene una tendencia, se dice asintótica, es decir, la función en color azul se acerca siempre a esta asíntota, pero nunca la topa, pero sigue con esa tendencia hasta el infinito. Y acá también tenemos otra asíntota, pero es horizontal, miren, porque esta función también se acerca al eje X, se acerca siempre, pero nunca llega a topar al eje, ni al eje X ni a esta línea 5, ¿no es cierto? Entonces aquí deberíamos pensar que el dominio de la función nos dejaría sombra desde dónde a dónde. Dado que esto se va al infinito, entonces la sombra vendría desde aquí, ¿no es cierto?, y hasta acá, pero aquí se pasaría la luz. Entonces diríamos que va desde menos infinito hasta ese valor 5, entonces excluido, y aquí también excluido el 5, porque miren que como nunca topa, ¿no es cierto?, entonces diríamos excluido. Y el recorrido o el rango de esta función, ¿de dónde a dónde iría? Si pensamos en la idea de la lámpara, por ejemplo, no ponemos la luz aquí y pensamos que sombra nos arrojaría esta sombra hacia arriba, pero si ponemos la luz acá, entonces completaría la sombra hasta aquí. Pero miren que aquí nos dejaría un agujero por donde se pasaría la luz de este lado, porque como nunca topa el eje X, entonces diríamos que el recorrido va desde 0 hasta infinito, excluidos los extremos en este caso. Y en esta última función aquí, esta es una función que se llama definida a tramos o a trozos, ¿ya? Porque tenemos una función como si fuera una función en varios pedazos de función, ¿no es cierto? En donde tenemos aquí 3 pedazos, podría haber otros ejercicios donde hay más. Pero aquí podríamos también imaginar lo mismo, es decir, nada cambia, solo que tenemos que unir esos pedazos. Entonces, para el dominio diríamos que va desde menos infinito, porque miren, esta es una tendencia asintótica, ¿cierto? Vamos a poner valores aquí, 1, 6, aquí 1, ¿ya? Y entonces podríamos entender lo siguiente, que el dominio de esta función iría desde menos infinito, porque viene desde acá, se va al infinito, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde iría? Iría hasta esta parte. Fíjense que aquí se pasa, decíamos, la luz, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí tenemos una línea, una asíntota.
¿ya? Entonces, un primer tramo del dominio sería desde menos infinito, pongamos así, dominio de la función, va de menos infinito hasta el valor de 1, ¿ya? Y excluidos los extremos, ese es un primer tramo de sombra. Otro tramo de sombra va desde 1 hasta 6, pero en 1 está abierto, ¿no es cierto? La sombra me refiero hasta 6, en donde sí se cierra en 6. Entonces pone así, unido al tramo desde 1 hasta 6, entonces en 1 se excluye, en 6 sí se incluye, ¿no es cierto? Ya, pero nos falta un tercer tramo que va desde 6 en adelante, fíjense, de 6 en adelante se pone así entonces, unido desde 6 hasta más infinito, en donde el 6 se excluye también. Aquí, miren, se excluye porque aquí tenemos una asíntota, pero como en el intervalo de al lado está incluido, bien podremos poner desde el 1 hasta el infinito, que sería una forma más compacta de escribir el dominio. También se puede escribir el dominio de una manera mucho más simple. Siempre es mejor escribir una manera más simple del dominio, que sería desde menos infinito hasta más infinito, con excepción de este punto 1, ¿ya? Con lo cual significa que tenemos sombra en todos los reales, con excepción de un punto de luz aquí. Entonces diríamos que es todos los reales excepto el punto x igual a 1, porque miren que en 6 la sombra continúa, ¿no es cierto? Cuando ponemos la lámpara desde abajo continúa, y aquí se da un continuo, es decir, no hay ninguna fraccionamiento de la sombra aquí. Bien, te dejo para que tú puedas pensarle en cuál sería el recorrido de esta función, pensando de una manera similar, pero ya pensando en el eje vertical. Espero que este video haya sido de tu agrado y nos veremos en el próximo video. Chao.